Listo. ¿Ya? Ok, Ya, Ya. perfecto. ya. Ok, déjame volver a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, Sí, yo creo que ya sí compartir. puede. Ahora sí. Ok. Bueno, recordamos, ya déjame colocar aquí las partes del chateo porque es importante. Claro. Bueno, Ok, muchísimas gracias por acudir al llamado de hoy. El doctor Carlos Vivas, es cirujano plástico, es médico estético y tiene una especialización en medicina fotónica. El doctor Carlos Vivas nos está hablando sobre la rinomodelación con rellenos. Es muy importante esto. El doctor nos va a hablar un poco sobre la anatomía, sobre la aplicación y sobre las complicaciones que se presentan. Muchísimas gracias. Doctor, disponga usted de las cámaras, como se dice. sí. Muchas gracias. La parte de rinomodelación es un tema que es un poco complicada, la parte nasal. Primero porque se tiene muchos tejidos, está visible en la cara, es bastante notoria cuando se cambia. Y justamente una de las cosas en las cuales los que no son cirujanos tienen mucho miedo o tienen algún tipo de si se quiere, escrúpulo, problema, miedo, es justamente con lo que se trata de la parte nasal. En ese caso, ya va, Rubén revisa de todas maneras en la parte de los participantes. Yo creo que Ok. yo no tengo la posibilidad, pero hay un micrófono abierto. Métete donde están los participantes y lo que haces es que tocas encima del micrófono y lo bloqueas. Sí, ok. Aquí dice recuperar. Galaxy. Yo. Okay. Ahora soy yo. Ajá, lo bloqueé. Ok, ya está, ya va. Ok, más. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, actualmente nosotros estamos allá va, me pasé una. Sí tengo conflictos de interés, soy speaker de varios laboratorios y en Latinoamérica y en República Dominicana. Y actualmente estamos enfrentando nuestro problema con el coronavirus. Estamos todos aislados aquí y una de las maneras para mejorar todo lo que está ocurriendo ahora es, pues, obviamente, permanecer en su casa. Pero de alguna manera vamos a tratar de salir todo esto. Y una de las cosas que existen ahora es la parte de la ley de protección de datos, sobre todo la gente, eh, cuando estuve en España es algo extremadamente importante, así que por favor, absténganse de usar las fotos que tengan que ver con pacientes de esta conferencia, porque eso puede generar problemas desde el punto de vista legal para la persona que comparte. De entrada, yo tengo una tendencia, no crean nada de lo que vean, duden de todo y experimenten todo lo que puedan, estudien, porque básicamente es la manera que podemos avanzar. No podemos creer todo a pie juntillas. Y esta que está aquí es mi esposa, y mi esposa tiene, cuando uno ve la imagen de una cara, pues generalmente lo primero que resalta es la nariz. ¿Y por qué la nariz? Porque si nosotros observamos la cara, pues vemos que los sitios donde pega la luz son los sitios que son más visibles. Y la nariz es la que está por delante de todo eso. Entonces recibe importantemente la luz y eso va a permitir que tenga una importancia, una preponderancia bastante grande en lo que tiene que ver con ya va, con la parte de cómo se va a comportar desde el punto de vista estético, qué es lo que la gente ve y qué es lo que la gente desea. Cuando vemos resultados como estos, este es de mi amiga la doctora Gladys Chow, que es de la Sociedad de Cirugía Plástica Venezolana, cirujano plástico, y vemos un cambio donde vemos una nariz antes de operar y resulta que esa nariz pues está inflamada y ya se ven cambios y luego vemos después de mínimo 6 meses que la nariz ha cambiado y la punta se levantó, tú dices, wow, qué resultado tan espectacular. Pero hay que entender que estos son resultados quirúrgicos, no son resultados médicos. Nosotros no podemos hacer resultados como estos con rinomodelación. Entonces hay que estar muy pendiente de qué se puede y qué no se puede hacer. Y como les dije, cuando yo observo un perfil o una cara, son los puntos de luz lo importante. Véanse este perfil, es de lado. Esto fue tomado en una conferencia a una doctora y la doctora estaba de lado. Y le tomo la foto porque me pareció interesante como por una conferencia como esta, pero lo interesante es, fíjense dónde pega la luz.
El resto de las estructuras no es visible. Entonces, son las zonas que llaman la atención las que necesitan ser, en este caso, cambiadas o moduladas. Y desde ese punto de vista, pues, cuando vemos la nariz, tiene muchas partes. Tenemos la parte superior, la base, que es el radix. Tenemos las alas nasales. Hay puntos específicos que son puntos anatómicos, la glabela, que es el sitio de máxima proyección entre las cejas, el nasion, que es el punto donde realmente empieza la nariz. Eh, Algo que se llama el supratip, que es el momento donde la nariz hace un cambio hacia la parte superior, digamos que empieza a subir. El infratip, que es donde esta punta empieza a bajar el ángulo subnasal, y aunque no se crea también la relación con el resto de estructuras de la boca y de la cara, y eso ya lo vamos a ver. Inclusive, hay una conferencia ya pautada, le vamos a decir cuándo, de labio, de modelación de labios con rellenos, pero también hago un mix con estas cosas de cirugía y ver cómo la parte quirúrgica puede complementar o en qué momento yo no puedo como médico estético hacer cualquier cosa. Este señor que ven aquí, pues obviamente lo reconocen, soy yo, y esta foto es una foto matón del pasaporte. Vean que tenía una cara así como de que me sentía, estaba fastidiado, pues sí, estaba fastidiado, pero tenía que esperar mucho. Pero observen que la cara yo la puedo dividir en tercios. Hay un tercio desde el borde del triquion, que es el sitio donde empieza el pelo como tal, hasta hasta la glabela, de la glabela hasta la punta nasal y luego de la punta nasal hasta el mentón. Y la cara la puedo dividir en 3 tercios. Pero así como la divido en 3 tercios, yo también puedo dividirla en quintos. Y esos quintos los vemos aquí en la parte lateral. E inclusive, este quinto también corresponde a la longitud del diámetro de cada ojo. Cada ojo, desde un ángulo hasta el otro, pues tiene una distancia que si yo la coloco aquí, aquí, aquí y aquí, pues me da proporciones. Y estas proporciones, de alguna manera, nosotros siempre las estamos viendo, las conocemos de pequeños, y cuando eres un niño y ves una cosa que no te gusta o está raro, tú dices, oye, pero ¿qué pasa aquí? Y los niños se dan cuenta, porque inconscientemente estás viendo patrones que siempre son los mismos. Y nos metían en esa foto, en ese sitio. En Caracas había una que era el fotomatón, por eso viene eso, porque uno sale como si fuera un maleante. Pero cuando uno toma las fotos, uno necesita hacer fotos para que el paciente no solamente se vea, sino para tener nosotros también un mayor conocimiento de qué está pasando y para poder compararlas. Y en este caso, podemos tomar en el mismo sitio fotos de frente, fotos laterales, tanto derecha como izquierda, donde tú puedas ver el perfil completo. Generalmente va a haber aire en la parte superior y en la parte inferior. De 3/4, donde la nariz toca el reborde de la mejilla, tanto derecho como izquierdo. Y muy importante en las pacientes de nariz, foto de la base nasal, porque eso nos dice la proyección de la nariz. Y en ese caso, vemos también que hay una cantidad de ángulos que son necesarios. Fíjense, este ángulo nasofrontal, pues me puede decir si yo necesito de repente relleno o no. Necesito saber también otra cantidad de puntos, por ejemplo, los labios, el labio superior, el labio inferior, y yo puedo trasladar inclusive una línea, fíjense aquí, una línea donde puedo bajarla, proyectarla hacia abajo, proyectarla hacia arriba y ver si tengo deficiencias mentonianas. Y eso me va a favorecer que en el momento que haga algo en la nariz, puede ser que el problema no sea la nariz, sino que sea el mentón. Entonces, colocar relleno en el mentón hace que se vea más luminoso y por lo tanto la nariz deja de generar importancia. Y cuando vemos fotos, sí hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias entre un lado de la cara y otro. Estas fotos de 2 personas famosas, las del centro son las fotos originales, pero si nosotros hacemos una duplicación de cada uno de los lados, tanto derecho como izquierdo, pues nos damos cuenta que podemos tener 2 caras realmente diferentes. Y igual pasa en la nariz. A veces hay diferencias anatómicas donde nosotros vamos a tener un lado de la nariz diferente al otro. Y eso realmente es algo
que de alguna manera nos puede generar problemas a la hora de acomodar, porque puede ser que necesite más de un lado que del otro. Este es muy importante y es el ángulo nasal en hombres, aquí dice 90 a Yo 100, quiero mujeres ver de el video 95. y no puedo verlo, por favor. Ajá, ajá, la señora Nilda va a tener que revisar, sí que el video hay dos botones en la parte inferior del lado izquierdo, donde debe tener alguna raya que se encuentra sin grabación y lo que es, ahí se dice compartir video y lo puede ver, revisar. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo que está aquí dice 90 a 105, pero realmente, si nos vamos al caso, puede ser en las mujeres inclusive hasta 110 grados. Y eso es lo que nosotros realmente, cuando colocamos rellenos, sí podemos modificar. Y en los rellenos vamos a modificar más la visión lateral que la visión anterior. En este caso podemos modificar esta parte, pero también podemos modificar defectos a nivel de dorso nasal. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante con fotos de pacientes realmente. Fíjense que aquí nos vamos igual a 905. También el ángulo nasofrontal. Hay narices que pueden verse más cortas o más largas dependiendo de qué tan profundo tengan este ángulo. Y obviamente el ángulo columelar. Yo no puedo colocarle a una nariz, por ejemplo, las narices de los asiáticos son narices que tienen una estructura diferente y pueden tener un ángulo de 95 grados, inclusive un poco más, sin dejar de verse con el patrón masculino oriental. Pero en un occidental no. Entonces, fíjense en este caso, este es un modelo que no es caucásico, que es oriental, y el ángulo puede ser inclusive mayor. Cuando se hacen estos análisis de perfil, se llama perfilometría, se utilizan también cefalometrías para poder realizarlo, y se trabaja justamente en papel, se toma la foto, se pone a trasluz y se trabaja lo que tiene el paciente y lo que debería colocar. Existen ahora una cantidad de nuevos aparatos y cosas que son importantes para hacer algún tipo de modificación que se llama, por ejemplo, el Chrysalix. El Chrysalix es un aparato que va a generar la posibilidad de modificar en computadora. El problema con la mayoría de estos aparatos es que el paciente termina creyendo que va a quedar realmente así. Y si termina creyendo que va a quedar realmente así, muchas veces lo que el paciente cree no es lo que va a ocurrir. Entonces, eso pudiese generar algún tipo de reclamo del paciente, e inclusive hay casos de demandas en ese aspecto. La otra cosa que también podemos revisar es esta parte, es las alas nasales, y la nasal también tiene una distancia, y dependiendo de esa distancia, yo puedo decidir qué tanto está. Hay múltiples diferencias. Todo esto entra dentro de patrones normales. En este caso, de las alas nasales se comporta como los labios menores vulvares de las mujeres. Hay de muchos tipos, de muchas formas, pero ninguno se puede decir que es anormal, es su forma particular. Entonces tenemos columelas que son normales, con ala normal, ala retraída o ala, en este caso, grande, y columelas que son retraídas o columelas que son colgantes. En este caso, nosotros debemos tratar de jugar con esto porque en el análisis del paciente pues vamos a determinar qué es lo que le falta. ¿Por qué la nariz es medio complicada? Porque está hecha de varias partes que tienen que ver con procesos laterales. Son dos heminarices que terminan juntándose en una sola. Y eso hace que tengamos estructuras similares, pero tienen estructuras derivadas como por ejemplo en el prolabio, el filtrum del labio, que tiene un origen común, y en ese caso, muchas veces cuando modificamos una estructura, la otra también se va a modificar. Entonces, acuérdense de la luz, y en este caso, aquí estamos tratando de colocar algo que tiene que ver con este rombo que vemos aquí. Y este rombo le dicen los puntos de definición de la nariz, son los sitios donde entra la luz. Esos sitios de definición de la punta nasal nos va a dar una cantidad de estructuras, y entre esos, esto importante, la parte del supratip y el infratip.
Fíjense aquí cómo tengo un exceso en esta parte, aquí tengo superior, aquí tengo un defecto y aquí tengo teóricamente otro defecto. Muchas veces el hecho de decir que hay un defecto no es que hay un defecto, es que de repente hay un exceso en alguna otra parte. Por aquí hay un poco de gente que se le ha abierto los micrófonos. Okay. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando nosotros observamos las puntas nasales, y esto es una de las razones por las cuales le dije a Rubén, mira, es que no podemos dar, ella quería dar nariz y labios al mismo tiempo, y la nariz tiene su proceso de complejidad, es que la nariz, nada más, todo tiene que ver con proporciones. En este caso, yo tengo las alas nasales, la base nasal, y yo tengo proporciones inclusive dentro de lo que es la punta nasal. Esta estructura central se llama la columela. Cuando hacemos cirugía se corta aquí o puede no cortarse allí. Hay otros sitios donde se colocan. Pero también podemos tocar las alas nasales en el momento de hacer cirugías. Y eso no lo vamos a poder hacer, obviamente, haciendo rellenos. Con rellenos es más lo lateral que podemos hacer que lo frontal. Y ese ángulo que nosotros vamos a colocar aquí, los ángulos, este ángulo que está aquí, este ángulo que se forma entre las dos partes laterales del vertiente y el triángulo que me genera la punta nasal, me va a cambiar de acuerdo a la etnia. En los caucásicos es de 60 grados, en los asiáticos es de 90 y en los de raza africana, pues son la etnia africana, también es de 120. El ángulo es mucho más abierto. Entonces eso implica que si yo quiero mejorar esos ángulos, yo tengo que buscar la manera de colocar muchas veces rellenos. Y todos esos rellenos, pues nos pueden generar a nosotros, podemos hacer rellenos o en lugar de colocar relleno, pues yo puedo colocar también, puedo hacer cirugía, que también es válido, pero hay que saber cuándo y hay que tener generalmente a alguien de referencia. Y eso que está externo es la expresión de unas estructuras internas, que en este caso tenemos hueso en la parte superior, en el tercio superior, y cartílago y piel y mucosa en el tercio medio, en el tercio inferior de la nariz. Y estos cartílagos, que son los cartílagos cuadrangulares, y tenemos los cartílagos alares. Y estos cartílagos alares tienen una forma específica. Fíjense que es como unas alas de gaviota. Y ellos tienden a tener una forma que es medio complicada de entender. Pero básicamente cuando nosotros, si la vemos lateral, pues vemos que son estructuras, en este caso blandas. Entonces toca la nariz y la puede modificar. Y cuando colocamos rellenos, esas son las estructuras que podemos hacer para que suban o bajen. O, de otra manera, buscar acomodar ciertas zonas desde el punto de vista cosmético. Cuando nosotros hacemos cirugías, tenemos que cortar hueso, tenemos que resecar, podemos modificar los cartílagos y cuando hacemos eso, pues estamos interviniendo entre las estructuras. Y esto que ven aquí es la vista de la base nasal. Cuando nosotros colocamos los rellenos, lo vamos a colocar justamente en esta parte, en el centro. Porque la estructura nasal, en este caso, fíjense, los dos cartílagos son laterales. El cartílago tiene una expresión lateral que también conforma una parte nasal que se llama la válvula. Eso depende también de la posibilidad de poder respirar o no. Genera turbulencia que a su vez nos va a dar la sensación que estamos respirando. Y lo importante es esta zona. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte, es donde ellos se asientan a nivel del hueso. Cuando nosotros colocamos relleno en esta parte, estamos levantando la porción que está cercana al hueso. Por efectos de envejecimiento, sabemos que el hueso puede retroceder. Y estas son múltiples opciones que ustedes ven cuando la gente hace cirugías. Pero si llegan a ver algún tipo de corte aquí, aquí o por dentro, mucho cuidado porque si las narices han sido tocadas, colocar rellenos en la nariz es más difícil. Y hay que preguntarle al paciente si lo tiene. A veces los pacientes, aún teniendo algún tipo de cirugía, te lo niegan. Les da pena, etcétera. No es nuestro deseo que el paciente se sienta mal, pero nosotros tenemos que también tratar de mejorar esa parte. Y las narices tienen este ángulo muchas veces entre los cartílagos. Y este ángulo de divergencia no podemos mejorarlo con rellenos. Intentar una nariz que tenga una punta muy redonda, como las narices mestizas, que son cartílagos, tenemos piel gruesa,
donde hay poca definición, tengamos cartílagos que son rotados hacia atrás y abajo, este ángulo nasofacial es agudo, pues vamos a tener narices que no las vamos a poder modificar con rellenos. Y hay que ser lo suficientemente sincero para decir al paciente, yo puedo modificar algo, pero no todo. Fíjense que aquí, en este caso, hay separación entre un lado y el otro, y estas separaciones que tenemos aquí dependen mucho de lo que implica el hacer tener en prospección la separación que existe entre un cartílago y el otro cartílago. Fíjense que aquí se van acercando y a medida que se van acercando, pues da más impresión que la punta se vea más. Fíjense ya más en contexto, cómo tengo la nariz mucho más ancha y para poder mejorarlo yo tengo que colocar un exceso, tengo que colocar algo. Entonces, para efectos de rellenos yo sí lo puedo hacer. Y cuando cortamos, esto es lo que se expone, los cartílagos. Y debemos hacer una estructura para poder subir la punta donde debo reforzar esta parte. Y justamente es en estos pilares donde sí podemos realizar algo, porque en este caso vamos a hacer algo parecido a esto. Esto es lo que se hace en cirugía. Colocamos cartílago a nivel de punta y un soporte de punta. Y eso es lo que se hace con estas técnicas. Hay que recordar también que detrás de todo eso tenemos los senos frontales, esfenoidales, hemoidales, toda la parte que se encarga del calentamiento de la nariz, del aire y eso de alguna manera pues también el paciente puede decir, es que yo tengo dolor y de repente el dolor que tiene es porque el paciente tiene un problema de respiratorio y no tiene que ver con lo que nosotros le hicimos. Entonces hay que investigar, hay que estar muy pendiente. Pacientes alérgicos, pues obviamente su capacidad olfativa es menor. Y estar pendiente si tienen algún problema de este tipo, de referirlo al otorrino para que esté pendiente, porque a veces hay infecciones y pueden decir que fue por causa del relleno. Aparte de todo ello, todos están reunidos también por una cantidad de ligamentos que lo reúnen entre sí y grasa. Y muchas veces esa grasa es muy gruesa. Entonces, el hecho de tener una grasa muy gruesa nos va a favorecer que tengamos también esa piel gruesa y grasa, mucha grasa, que lo que coloquemos no se vaya a definir tanto. Entonces hay que también decirle al paciente, mira, tú tienes una piel muy gruesa y lo que vamos a colocar no se va a ver tanto. Y vamos a ver en un ejemplo, vamos a tener un ejemplo estilo Netflix al final, para que ustedes lo vean. También hay músculos, la mayoría son vestigiales, y estos músculos pues permiten hacer dilatación de nariz y en ciertos casos pueden hacer inclusive que la punta nasal tienda a bajar cuando la gente habla. Vean cuando el paciente habla y si el paciente habla y la punta nasal tiene movimientos, porque eso ocurre, pues es susceptible de ser tratado con toxina botulínica y nos quitamos decirle al paciente y esperar en el momento que se le coloque que funcione. Si el paciente no tiene movilización cuando habla de la punta nasal, pues obviamente no lo tiene y gastar toxina botulínica en él pues no va a servir. Si hablamos de complicaciones, todo lo que tiene que ver con rellenos, en todo el área del triángulo, este es el triángulo de Filatov, el triángulo de la muerte lo llaman en pediatría porque toda infección por esta área pues drena hacia el seno cavernoso a nivel de cerebro y eso es sinónimo de muerte. Nosotros buscamos en internet y lo que encontramos es oclusión iatrogénica retinal por fillers. Y esto es algo que uno lo busca y son alrededor de 15, 16 mil entradas. Entonces, eso es algo que es muy común. Y cuando revisamos más y pedimos, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos la nariz en una circulación terminal. Y esa circulación terminal implica que tengo unos vasos muy pequeños y esos vasos muy pequeños me van a generar posibilidades de oclusión, porque la colateral que tienen allí no es lo suficientemente grande como para irrigar todo. Y la irrigación en este caso no me va a venir a través del cartílago, sino me va a venir a través de piel. Entonces, si nosotros nos vamos solo por línea media, pues tenemos irrigación de lado y lado. Pero si nos vamos en la parte lateral, no, esta red anastomótica central es muy pequeña y muy delgada y no nos va a favorecer.
Esta es la foto del artículo del ISAPS, justamente que tiene que ver con lo de la parte de oclusiones retinales. Fíjense que nosotros podemos entrar fácilmente en estructuras grandes. De hecho, una de las últimas revisiones que he hecho hay un artículo muy reciente de 2015, de cánulas número 25, que son capaces de perforar cualquier cantidad de vasos sanguíneos. Eso lo voy a colocar en la siguiente presentación, que es mucho para ahora. Pero sí puedo tener problemas y por flujo retrógrado yo puedo llegar inclusive hasta la arteria central de la retina. Entonces, eso es lo que no queremos, que eso ocurra. Y por esa razón debemos colocar aquí. Aquí están preguntando a qué nivel se coloca la toxina botulínica para los de la punta de la nariz. Generalmente, cuando nosotros hacemos la colocación, uno tiene que identificar cuál es el músculo que se encuentra haciendo esa función. Tenemos un músculo con muchas partes que es el mirtiforme, y generalmente lo que se hace es que se colocan de 2 a 4 unidades a nivel de la base nasal. Pero como sabemos que es músculo, y ese músculo tiene inserciones, en este caso básicamente son músculos cutáneos, pues se hace exactamente por debajo queda subcutáneo a nivel de piel. Y esperamos a ver qué ocurre. También eso puede generar que el labio tienda a bajar, pero eso puede ser tema de la parte de toxina botulínica. Todo depende, señor Rubén, vamos a ver qué nos dice. Ven aquí, este dibujo es más esquemático, esto es en un asiático, y si se dan cuenta, vean cómo tengo, sí, una anastomosis, pero existen no solamente cambios aquí, sino que tengo variaciones anatómicas. Yo puedo tener flujos separados, o tengo una anastomótica muy grande, o una red anastomótica muy pequeña. Y eso es diferente. Oh, por aquí está el doctor Mariano Vélez, profesor. Un gran placer saber que está por aquí. Muchas gracias por asistir. Tenemos aquí toda esta irrigación colateral nos va a dar señales de alerta. Y tenemos alerta, ¿por qué? Porque a la gente le encanta decir, vamos a colocar rellenos a nivel de surco nasogeniano. Particularmente me parece muy peligroso y creo que el surco no debe tocarse, pero eso es tema igual de otra conferencia. Y cualquier sitio donde yo pueda entrar que penetre a un ángulo mayor a 10 grados puede hacer una penetración, puede romper. Por eso hay que ir muy despacio y hay que ir con mucha calma. Si tengo alguna resistencia, no ir de frente, sino colocarlo de manera retrógrada. Ya vamos a ver las recomendaciones mucho más adelante. Desde el punto de vista de nervios, la nariz está muy bien inervada. Y tengo para la parte superior el supracoclear y el infracoclear, los nervios infraorbitarios, los nervios esmoidales también tienen que ver allí, y el labial superior. Todos ellos están involucrados. Para hacer el abordaje, yo tengo, para poder bloquear, yo utilizo 3 cosas: lidocaína, generalmente al 2%, epinefrina, con epinefrina, y coloco bicarbonato a dilución de 9 a 1, de 10 a 1, depende. Si le coloco más, pues tiende a precipitar. Oye, tenemos 289 participantes, qué bueno. Y vamos a ver que la aguja que uso es una aguja muy fina. He usado inclusive agujas número 33. Y esas agujas 33, pues, molestan mucho menos. Entonces hay zonas donde vamos a colocar. Nosotros podemos colocar por dentro de la boca, y esto se llama la vía de Flowers. Yo puedo hacer bloqueo a nivel de cada una de las alares, a nivel de la columela profundo, o me puede ir superficial a nivel de los sitios donde voy a irme, y muchas veces esta zona más sectorial son, digamos que mucho más seguros, porque lo veo, estoy en línea media, y el uso de la epinefrina también me va a generar, si tengo alguna zona con un blanqueamiento muy pronunciado, pues significa que entré dentro de una arteria o de un vaso, y ese vaso me puede generar problemas. He tenido la experiencia, por ejemplo, donde pacientes querían colocarse rellenos en ciertas zonas, y el ponerle la anestesia
me generó una zona blanquecina en una parte de la frente, y obviamente supe que en ese sitio no debía pinchar, porque ahí había un vaso sanguíneo. El otro sitio donde también podemos hacer bloqueo, lo llamamos más troncular, a nivel de la base para los supratroncleares, para el infratronclear, y también a nivel del infraorbitario. Al hacer todo eso, la nariz debe estar bloqueada, y yo debo hacer este tipo de tratamiento, de bloqueo, lo debo hacer por lo menos 10 minutos antes de realizar el procedimiento, para estar mejor. Aquí me están diciendo, hacer bloqueo con epinefrina no enmascararía una probable inyección intravascular con el relleno. El bloqueo se hace, lo coloco, la epinefrina que ya viene preparada aquí en República Dominicana. Cuando se coloca allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo en el momento que introduje, yo sé que estoy allí y está la arteria y entré, pues yo sé que ahí no debe estar. Ahora, la reacción intravascular no me va a modificar, porque el paciente lo que va a sentir obviamente es dolor, pero hay cambios. Inclusive cuando tú colocas la anestesia, tú te das cuenta que es toda la zona que está, no una zona específica, es toda la zona donde inyectaste. Y aquí nosotros estamos haciendo bloqueos tronculares, no nos estamos yendo directamente en el sitio donde yo voy a colocar el relleno. Estoy haciéndolo troncular. Mucha gente sí utiliza el carpule y se acabó. Lo que pasa es que el carpule arde, porque el carpule no tiene bicarbonato, a menos que tú te dediques a modificarlo y ponerle bicarbonato, y bueno, ya depende. Pero la idea es que no es un paciente, es un cliente, y el cliente tiene que volver. Y para que vuelva, pues tiene que ponerse mejor. Entonces, ¿qué es la proporción de los tres componentes? Yo coloco, las anestésicos vienen aquí en la República Dominicana ya con lidocaína y epinefrina, las dos juntas. Cuando no se tiene, se le coloca una ampolla de epinefrina o una ampolla de lidocaína, a una ampolla que tiene alrededor de 50 mililitros de lidocaína. Y lo que se hace es que la lidocaína, la proporción debe ser de 9 o 10 a 1. 9 cc de lidocaína o 10 cc de lidocaína y 1 cc de bicarbonato. Y eso va a hacer que arda menos, es protector de las membranas y obviamente va a ser es mucho mejor. Importante la parte de escánulas. A pesar que digan lo que digan, la cánula tiene menos riesgo de pinchazo. Cuando coloco la anestesia, lo coloco con jeringa. Pero cuando coloco la cánula, la estoy colocando y yo puedo sentir dónde voy, tengo que ir lento. Puedo tener problemas como esto. Yo puedo entrar, fíjense cómo entro y puedo entrar dentro del vaso sanguíneo cuando este ángulo es mayor a 10 grados. O puedo tener una compresión extrínseca. Y esa compresión extrínseca lo que nos va a dar es generalmente por compresión. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas presentes porque igual pueden pasar en la nariz y es muy común que pasen. Fíjense aquí, un poco más específico. Este es del 2016, lo que le estaba hablando, lo coloqué. Fíjense cómo en este estudio tenemos unos residentes de cirugía plástica en Asia, que ellos buscaron cadáveres y les rellenaron la cara con plásticos, con polímeros, para determinar qué pasaba cuando hacían a ciegas procedimientos. Y cuando eso ocurría, pues resulta que, si se dan cuenta, cuando sí habían este punto, llaman ellos el punto del codo, había posibilidad de que hay acodamientos de arterias, podía haber lesión. Cuando hay unión con otra, que ellos llaman de axila, y cuando estoy totalmente tangencial. Distancias menores a 10 grados no tienen problema. Entonces, si voy a lo largo del vaso sanguíneo, no habría problema. Aparte que también la arteria se puede mover. Entonces, si yo siento resistencia, debo salir y volver a entrar. Y vamos poco a poco, siempre mejorándolo. Por aquí dicen, no lo puedo escuchar. Ajá. Aquí estamos hablando, según el profesor Cotofano, la punta nasal es el sitio de mayor riesgo de compresión vascular, por supuesto. Entonces eso tiene también su truco. Ya vamos a ver cuál es el truco para la punta nasal, porque la punta nasal no la vamos a modificar. Realmente no es la modificación, no la vamos a colocar en la punta. Lo que es el sitio de máxima proyección con la menor cantidad de vasos sanguíneos allí del calibre más pequeño.
Donde sí es seguro, y lo vamos a ver más adelante, a nivel de la columela y a nivel del dorso. Entonces, e irme lo más profundo posible para generar menos compresión. Aquí me están diciendo que no me pueden escuchar. Revisen en la parte de abajo del lado izquierdo. Hay unas teclas donde hay un micrófono y una camarita. Tienen que tocar allí. Entonces, fíjense, nosotros tenemos muchas cosas que podemos usar para colocar. Y en este caso, yo uso hidroxiapatita de calcio porque me genera volumen, es inductor de colágeno y dura mucho tiempo. Funciona. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero ¿qué es lo ideal aquí? Que hay personas que te dicen de entrada o te dicen, mira, yo necesito algo mejor o yo necesito o necesito algo que sea seguro y que más seguro que el ácido hialurónico. E inclusive hay estudios que te hablan específicamente de evaluaciones y rellenos con ácido hialurónico y todos estos estudios, el relleno que más estudios tiene es el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué es el ácido hialurónico? Pues el ácido hialurónico es una molécula presente en el cuerpo que tiene de todo. El cuerpo totalmente está siempre con cantidades de ácido hialurónico, siempre el cuerpo está usándolo ahí en epidermis y dermis y es el constituyente esencial de la materia celular. Por aquí me están preguntando aquí cuál es el antídoto de ese relleno. Vamos a hablarlo, por favor hagan la pregunta al final. Y los hilos, también de los hilos, como funciona en la nariz, ya les voy a echar un cuentico de los hilos y esa es una cuestión personal, pero se los digo ahora más tarde. El ácido hialurónico nos constituye ahora es un componente esencial del cuerpo y el cuerpo tiene la manera y hialuronidasa propia que lo va degradando en cuestión de 2 o 3 días. Pero ¿qué hacemos nosotros en este caso? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos haciendo esto? Aquí algo pasó con el... Ups, se trabó la presentación. Wow. Se trabó la presentación. No están dando. Ok, mientras la computadora no sé qué le pasó. Regrese a la anterior, doctor. Regrese a la lámina anterior, a ver. Ok, ahora sí. Yo creo que estaba pensando el aparato este. Okay. Sí, ajá. Actualmente los ácidos hialurónicos están teniendo unas formas diferentes, tienen unos retardantes que se llaman, hay uno de esos que es el BDDA, son retardantes de la degradación por hialuronidasa y actualmente hay mezclas de ácidos hialurónicos que por fuera son menos reticulados y por ende tienen matrices más reticuladas que permiten la inyección mucho más fácil del producto. En mi caso, he utilizado la marca que patrocina la gente de Global Skin, que en este caso es el Filderm, donde tenemos Derm, Deep y Face Shape, que son las 3 presentaciones, donde el Derm es el que tiene menor tiempo, y en este caso es alrededor de unos 6 meses, el que es el menos reticulado de duración. Repito, 6 meses de duración. Para el caso de labios, por ejemplo, el Derm está bastante bueno, el Deep también, que dura alrededor de 1 año, pero el Derm es, digamos que como mucho más fácil. Y también, mientras menos reticulación tengan, son más factibles y más fáciles de hacer cualquier tipo de manejo con hialuronidasa. La hialuronidasa es mucho más efectiva. Entonces, igual el Face Shape, que es el que ellos tienen de más tiempo, también me puede servir, sobre todo si quiero un relleno mayor, pero lo ideal es colocarlo lo más pegado al hueso posible. El Deep dura alrededor de 1 año y 2 meses, y el Face Shape alrededor de 1 año y 6 meses, 18 meses es más o menos el tiempo. Hay cosas que cambian con el hialurónico, por ejemplo, gente que haga mucho ejercicio, pues va a tener problemas. Por aquí me está preguntando qué opinión el levantamiento de la punta con hilos CERDEV. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El efecto de colocación de relleno nos va a hacer en este caso que hay ciertas zonas donde vamos a tener defectos y esos defectos los vamos a rellenar.
El DERM, como les dije, viene en caja de 2 y vamos a tener, sí, alrededor de litro de lo que tiene cada jeringa. Se pueden colocar con aguja 27 sin ningún problema. Lo he colocado inclusive con 30. El DIP ya es un poco más espeso, pero me pasa también con aguja 27 muy bien. Y el Face Shape, que es el más pesado que tiene, vienen 3. Puedo hacer una cara, hacer todo eso, es mucho mejor. Sí, en República Dominicana hay una separación entre lo que es la marca Global Skin. Global Skin aquí es una marca aparte de la de Latinoamérica. Global Latinoamérica, y en República Dominicana es Skin Services, por si acaso. Gracias por el dato, Agnes. Entonces, en este caso, el Face Shape, yo puedo utilizarlo, lo uso bien profundo, lo más pegado al hueso posible, pero me puede servir tanto yo he puesto Face Shape y puesto el anterior, el Deep, en nariz, porque me da un tiempo mayor. Y lo hago profundo, lo más profundo posible. Si voy pegado al hueso no tengo problema. Hay casos en los cuales, por ejemplo, yo tengo que tratar rellenos en personas que tienen algún tipo de tratamiento. Y ese tipo de tratamiento generalmente son tratamientos, por aquí están diciendo, puedes poner las 2 anteriores, vaya. Vamos a poner las 2 anteriores. El DIP, que dura alrededor de un año y 2 meses, y el Face Shake, que dura alrededor de 18 meses. Ese es básicamente las 2 que estaban allí. Y en República Dominicana es Skin Service el que hace la distribución, y en el resto de Latinoamérica, Global Skin de cada uno de los países donde está. Entonces, hay pacientes que tienen dorsos nasales, y a veces tú encima del dorso nasal vas a trabajar, o pacientes que se operaron por alguna otra manera, de alguna otra forma. Esta paciente, por ejemplo, cuando tú la ves, dice, ay, tiene un dorso como muy bonito, pero tú la tocas y vas a sentir en la columela, justamente aquí abajo, vas a sentir el grosor. Entonces, ese grosor que está allí, vamos a tener algo que me está ocupando espacio. Por lo tanto, esta no es paciente para colocarle rellenos de este tipo. Si yo quiero colocarle un relleno, yo debería utilizar una cirugía, realmente. Vean este caso. Esta es la foto de una paciente. Fíjense cómo te delinea la nariz y fíjense cómo la tiene ahora. Y hay una foto de ella mucho más adelante donde vemos, a ella le colocaron cualquier cantidad de rellenos porque te llega gente de todo tipo. Y esta paciente tenía, le había puesto polímeros en la nariz y le habían colocado un implante nasal. Yo le hice parte de mejora de la punta. Saqué polímeros y coloqué en la punta, pero no pude hacer nada a nivel del dorso y vamos a ver más adelante cómo quedó. Estos son pacientes de cirugía. Vean cómo la nariz estaba antes una nariz mucho más bulbosa. Esto no lo puedo modificar colocándole a la paciente relleno solamente. Vean cómo la nariz se rellenó, cómo se trató. Y esto es una paciente que ha sido reoperada muchas veces. La única manera de hacer estos cambios de reducción es a través de cirugía. Si el paciente quiere reducción, no le pongan rellenos. Podemos colocar al paciente, por aquí me está, podemos colocar al paciente, el abordaje puede ser por cualquier parte. Inclusive si ustedes ven aquí, yo puedo irme por la punta nasal, yo puedo irme desde el mismo dorso nasal, yo puedo llegar a la base desde la frente, o sea, hay muchos sitios, hay muchas formas como lo puedo colocar. Vean cómo hago este abordaje. Esta paciente, yo quiero abordar solamente el tercio superior. Entonces yo coloco un abón anestésico aquí nada más y me voy lo más profundo posible pegado al hueso. Y eso me va a favorecer, la cándula pasa sin ningún problema y puedo depositar de manera retrógrado. ¿Qué tipo de relleno voy a usar? Los rellenos van a depender de la seguridad que tenga la persona. Hay personas que en el momento de la colocación pues quieren hacer algún tipo... déjame terminar esta idea y contesto la pregunta que me acaban de hacer.
La idea en este caso es tratar de reducir las molestias metiéndome lo más pegado al hueso posible. Y la cánula se desliza muy fácil y se coloca de retroceso. Y el tipo de relleno, si yo utilizo hialurónicos poco reticulados, son hialurónicos que voy a tratar mucho más fácil con hialuronidasa. Y esos hialurónicos poco reticulados, pues se maneja más fácil. El problema es que la satisfacción del paciente puede no ser muy buena a la larga. Entonces se va a quejar, a los 3 meses estoy igual. Entonces te vas con uno medio, que es lo que la mayoría de la gente coloca, que es aquí en este caso es el DIP, y que dura alrededor de un año. También tiene buena colocación al momento que se inyecta, pero yo he puesto Face Shape en dorso nasal, cantidades muy pequeñas, y siempre en retrógrado y siempre lo más pegado al hueso posible. Me pregunta si tengo experiencia en el uso de enzimas para disminuir el volumen de punta nasal. Sí, tengo experiencia en el uso de enzimas. El problema está en que cuando usted disminuye el volumen de la punta nasal, usted no sabe que está bajando, porque puede ser grasa. Y si yo tengo grasa y esa grasa que está allí me genera un volumen, una vez que esa grasa baje, puede ser que se esqueletice la nariz. Entonces, es la diferencia. Aquí me está diciendo que es hidroxiapatita de calcio, sí. En este caso, este abordaje, esto es hidroxiapatita de calcio. Igual que aquí, porque el abordaje es exactamente el mismo. Véanse cómo colocamos aquí a nivel de la punta, entro en la punta y me voy hacia abajo. Si hay jivas, y lo vamos a ver un poco más adelante, yo lo que hago es que relleno por encima y por debajo de la jiva. Porque tú no la puedes quitar con esto. Pero sí puedes rellenar, en este caso, no los excesos, pero sí los defectos. Y darte cuenta que de repente si la jiva es muy grande, pues eso es quirúrgico, pero si es pequeña yo la puedo ver. Y vamos a ver una foto en vivo. Vean cómo la punta nasal, yo llego desde aquí hasta el fondo, y el fondo lo que encontramos es el hueso, no hay más nada. Ahí lo colocas. Es la misma forma de hacerlo con el ácido hialurónico. Lo que pasa es que tenía fotos, era de estas y no había hialurónico, pero es exactamente lo mismo. Se coloca al final. Aquí me dicen, ¿podría dejar las preguntas al final? Lamentablemente, si las dejo al final, no las puedo contestar todas. Entonces, se quedan al aire. Ya que trato de contestar lo más corto posible. Pero es bueno que salgan, porque si uno no las contesta en el momento, se te queda la pregunta o se te pasa y puedo inclusive retrotraerla. Entonces, es mucho mejor. Fíjense que aquí sí. En este caso, esto es policaprolactona. Y fíjense cómo lo estoy colocando también a nivel de la base nasal. Se coloca, dice, se deposita el ácido en el hueso, se pega en la columela, no. Vean la columela, vamos a ir atrás para que vean algo interesante aquí. Si esta es la longitud total de la columela, una vez que yo coloque aquí el producto, va a haber presión. Y esa presión puede hacer que parte del hialurónico, del relleno que vaya a colocar, tienda a salir. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un triángulo donde coloco 3 veces, pero solamente lo hago en los 2/3 inferiores. Y como dije, estoy pegado al hueso. Y en el momento que hago y coloco eso, hago como una especie de trípode justamente metido dentro de todo lo que es la columela para que ese relleno local me haga la suspensión. Y dejo alrededor de medio centímetro libre porque por efectos de presión va a tender a salir. El abordaje para elevar la punta depositada a nivel de la espina nasal es que debe hacerse a nivel de la espina nasal. De la hidroxiapatita de calcio dice que tiene antídoto, teóricamente sí, pero no es el tema bueno, sí es el tema. ¿Qué tan seguro con hidroxiapatita? Lo he usado todo el tiempo. Es muy bueno. La fibrosis puede generar fibrosis, todos los rellenos pueden generar fibrosis. Entonces, al hacer esto, si alguien va a hacer algún procedimiento posterior, puede hacer algún tipo de fibrosis que luego sea mucho más difícil para rellenar. Los 3 puntos sí los hago en la espiral nasal. Y aquí me están diciendo, ¿qué reparo primero? ¿Columela, base o luego dorso? Eso ya es pregunta quirúrgica. Aquí lo puedes hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo si lo vas a hacer con rellenos. Dicen aquí también, en los hilos de CERDEV, la gente coloca hilos, pero hay un doctor, el doctor Gibbs, me dijo una vez en una conferencia, que es un súper cirujano plástico, un señor muy mayor, con 50 años de experiencia de cirugía, que la piel estira. Y cuando usted está colocando hilos, los hilos estiran, los hilos se agarran en piel. Entonces, el efecto que va a tener no va a ser un efecto duradero.
Y lo que va a ser peor es que los hilos CERDEF, al colocarlos allí, me van a hacer fibrosis, va a ser más difícil hacer algún tipo de colocación. ¿La columela se coloca en retrógrada? Sí. Se colocan, todos los rellenos deben colocarse de manera retrógrada. Todos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos, fíjense, yo le estoy colocando a ella y generalmente llego hasta aquí. Y coloco toda la zona, los 3 puntos que lo voy a colocar aquí abajo y lo hago con cánula. Vean este caso con esta chica, ella quería mejorar su ángulo nasal. Pues si yo la veo de frente, si se dan cuenta, lo que puedo ver más es que los alas nasales se notan más. Pero no solamente, es que inclusive hay un cambio, fíjense, el nivel del labio superior se ve como más elevado y no lo he tocado. Sí hay cierto nivel de elevación y cuando vemos en la parte lateral, fíjense cómo sí se ve como más elevado y el ángulo se abrió más. Eso es básicamente lo que vamos a realizar. Yo no utilizo aguja en columela. Aquí están preguntando qué diámetro de aguja en columela. No utilizo aguja en columela porque yo quiero evitarme problemas. Si yo sé que la cándula me va a evitar problemas si me voy por línea media y me voy lo más profundo posible, no utilizo aguja. En este caso, yo quiero dormir tranquilo. Este es un caso muy parecido donde fíjense cómo la punta está abajo, aquí la punta sube, el ángulo se abre, pero cuando lo veo de frente no se nota tanto. Las cándulas que uso para esto son cándulas de 22 a 25. Utilizo 22, 23 y 25. Me encanta la 25 porque creo que es la que es más versátil. Es flexible, no es tan rígida como la 22, puede llegar a cualquier parte y generalmente la utilizo de 5 centímetros, de 2 pulgadas. Fíjense en este caso sería con inyección nada más. Si yo coloco 0,2 aquí y 0,3 aquí, obtengo este resultado. Solamente con 0,5 cc de hialurónico, yo estoy mejorando eso. Entonces, ¿me va a mejorar? Por supuesto que sí, pero en este caso yo no voy a quitar el dorso. Yo lo que voy es a rellenar los defectos aquí y aquí. Este caso, por ejemplo, es de una doctora que hicimos un entrenamiento y fíjense que el resultado se colocó en la base nasal y lo que me llama la atención no tanto por la foto de la nariz, sino por el cambio de nivel del labio. El labio se ve diferente y es mucho mejor. Me preguntan qué complicación he tenido. Vamos a hablar de la parte de complicaciones un poco más adelante y yo la mejor manera de verlo pues obviamente con fotos, ¿no? Colocan aquí que correcto es colocar volumen profundo en fosa piriforme. La vamos a ver un poquito más adelante. Para adelgazar o verse más cerradas las fosas nasales. ¿Qué hacer para evitar la arteria retinal? La vamos a ver más adelante. En todas utilizo número 25. Esta fue ácido hialurónico. Observen cómo el ángulo nasal mejora, pero si me voy a una 3/4 se ve mejor. Fíjense cómo, fíjense aquí, se ve inclusive el labio un poquito más grande. Y no solamente allí, sino que también le coloqué a nivel del pómulo, yéndome justamente hacia la piriforme. En todas utilizo número 25. En todas. La cándula que más uso es la número 25. La 27 no, porque está publicado que la número 27 pues, es capaz de hacer perforación mucho más fácil, se comporta como una aguja. Ven aquí igual, como tengo mejoras a nivel del ángulo nasal. De frente no se nota tanto, pero lateral sí hay una apertura del ángulo. Aquí se ve mucho mejor. Vean la diferencia, el ángulo que tiende a cerrarse y el ángulo que está mucho más abierto. Entonces, se mejora así. En este caso, fíjense que existe una desviación de punta nasal. Yo no voy a corregir la desviación por completo, pero si yo me coloco debajo de la nasal, justamente yéndome hacia la piriforme, yo voy a hacer una rotación lateral. Y la otra cosa es, vean la punta cómo se ve gruesa, pero el hecho de haber colocado y rellenado hace que ella tienda a subir y se vea un poco menos gruesa. Inclusive, si tengo el dibujo entre los cartílagos mucho más definido, yo lo puedo rellenar de manera directa. ¿Cómo? Hago mi agujerito y luego meto la cánula. Prefiero la cánula siempre. Vean esta chica,
igual, aquí el resultado es mucho mejor. Como digo, de frente no se nota tanto, también yo rellené a nivel de pómulo, que aquí sí se nota la diferencia entre uno y otro, pero vean cómo aquí el ángulo nasal cambió y el mentón cambió. Y para colocar el mentón, me fui no a nivel de donde está el mentón, sino me voy con la proyección un poco más arriba. Y en este punto, aquí, coloco la mayor cantidad y eso hace que tienda a subir y la cara se ve con el mentón menos caído. Entonces, obviamente se ve mucho mejor. Las alas nasales, dice que si se pueden rellenar, no se deberían rellenar, porque ahí lo que tengo es grasa y piel. Si hay compresión, puede haber necrosis. Vean cómo se nota mucho más a nivel de mentón la proyección, lo cual hace que la nariz deje de tener tanta importancia y a nivel de la nariz hay apertura del ángulo. Se ve mucho mejor. Vean aquí, este es el caso que tiene que ver no solamente con el ángulo, sino fíjense, hay un defecto en la parte superior que lo que hizo fue rellenarse y punto. Y se acabó. Los pacientes con sonrisa, me dicen aquí que en levantamiento de punta nasal en pacientes con sonrisa gingival, uno va haciendo progreso. Primero le coloca la toxina y si la toxina le va bien y dice, no, yo quiero más, pues le colocas el hialurónico para el levantamiento de la punta y si no, pues te toca hacer, hay diversos tipos de bloqueos con toxina, bloqueos de 1, de 2 y de 3 puntos. Entonces, depende qué es lo que hace. Muchas de las cosas que se hacen aquí, me están hablando del supratip, para definirlo, depende de los rellenos de lo que tú quieras, donde lo vas a colocar. En el caso de esta paciente, vean que aquí hay un defecto y aquí se ve mucho más recto. A mí no me gustan tanto los supratips, me gustan las narices más alemanas. ¿Se acuerdan de la foto de la paciente que tenía la nariz, a la cual se le hizo algo a nivel de la punta y tenía polímeros y todo? Vean el hundimiento gigante que tiene aquí, como aquí se le ve menos, porque se le coloca un relleno. Y el relleno se colocó pegado al implante que tenía. Es mucho mejor. Entonces, fíjense en esta chica, es una chica joven. Lo que se coloca es lo necesario para que el paciente tenga un efecto. Y eso depende de lo que el paciente coloque. Fíjense que aquí, en esta parte, se ve ancho y al rellenar se ve un poco más angosta. Y la punta no se nota tanto de frente, se le colocó en punta y en mentón, pero cuando me voy de lado, de esta parte lateral, fíjense cómo aquí tengo el defecto se rellena y en esta parte se ve un poco más elevada porque esto fue inmediatamente post colocación porque aquí fue donde hice el aboncito para poder entrar hacia acá. Y a nivel de la punta nasal, vean cómo el ángulo cambia por el hecho de rellenarlo. Entonces sí funciona. ¿Cuánto se coloca? 0,1, 0,2 cc y se revisa y si necesitas más, pues colocas más. Hablando de las complicaciones, muchas de las complicaciones que me han llegado han sido complicaciones que no son mías. Son complicaciones de colegas que han tenido problemas y siempre piden ayuda, ¿qué podemos hacer? Hay protocolos específicos para eso. Hay inclusive un protocolo donde nosotros podemos, y vamos a ver mucho más adelante qué es lo que vamos a hacer. Aquí me están preguntando si puedo mostrar la foto de la chica morena anterior y la actual. Ok. Lo que pasa es que la anterior me estoy yendo muy allá. Si la vas de frente es otra cosa. Es como 20 láminas atrás. Pero mira el defecto y mira cómo queda mucho más recto. Entonces, en ese caso, lo que hice fue colocación de relleno aquí. Y fíjense también coloqué relleno acá y acá para que se viera mucho mejor. Y en el caso de esta niña, pues sí, fíjense cómo mejora la parte del dorso nasal y la punta. En este caso, el implante del polímero de nariz parece que fue metacrilato. En este caso, vean cómo, si yo me voy a la línea media como tal, el problema no es en línea media, el problema es lateral. La mayoría de los problemas en nariz tienden a ser laterales, no totalmente centrales, o exactamente en la punta. Entonces, por aquí alguien colocó un detalle, que había un doctor que decía que sí, que los mayores problemas eran en la punta. No solamente en la punta, pueden pasar en el dorso, pueden pasar en el ala, pero es más hacia las partes laterales, porque la gente tiende a irse hacia el ala. Acuérdense que aquí la irrigación es mucho más fina, y esa irrigación, al ser tan fina, pues va a favorecer
que los pacientes tengan, de alguna manera, pues, tengan mayor posibilidades de problemas. Hay infecciones también que pueden ocurrir. ¿Y qué hacer en caso de complicaciones? Esto sacado de internet y que lo colocan en inmediatas, tempranas y tardías. Y sobre todo en las inmediatas, lo que más hablan es, lo más inmediato es que te da una reacción alérgica y todos somos médicos y sabemos cómo manejar una parte de hipersensibilidad alérgica. Una reacción alérgica, tener adrenalina en el consultorio, antihistamínicos, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ¿qué otras cosas más hay? Podemos tener edema, eritema, y lo que la gente tiene más miedo es la parte de la ceguera. ¿Por qué? Porque la parte de la ceguera implica que coloque de manera retrógrada. Entonces, esto es extremadamente importante porque los pacientes van yendo donde ustedes porque confían en lo que están haciendo. Tenemos que manejar las complicaciones, pues obviamente. Yo tengo eritema, edema, y si yo tengo un problema de ese tipo, y vamos a ver más adelante, hay una imagen solamente en el caso que nosotros pensemos que tenemos un problema de este tipo, porque hay otras cosas que hacer. Básicamente es esto: cámaras hiperbáricas, usar masajes, compresas, pasta nitroglicerina. Hay estudios que dicen que sí funciona, otros que no. Inyectar hialuronidasa local. La hialuronidasa endovenosa es, en este momento no hay estudios que hablen de ella como tal, pero local sí. Puede pasar el vaso sanguíneo. Las jeringas, las unidades vienen de 150 unidades por cada botella. Entonces, lo que se hace es que se colocan se colocan de 5 a 15 unidades por zona donde se encuentra el problema. Y se hacen diluciones, eso se diluye en 10 cc y se coloca justamente la cantidad que se necesita. Y llevar al paciente con cámaras hiperbáricas y tener un oftalmólogo especialista en oculoplastia a mano para poder hacer, que es una de las cosas que se dice, colocación retrovulvar de la parte del ojo. Básicamente, en este caso, para ese específico caso, mandan, en cuanto a las perlas de tratamiento, que hay que hacer un masaje vigoroso de la zona, porque el hecho de la movilización, pues también hace que si yo tengo algo mucho más, tengo una cantidad colocada en un sitio, me pueda fluir mucho más fácil. Compresas calientes, porque me favorece que en la zona exista una mayor irrigación. El uso de hialuronidasa, si el filler es un ácido hialurónico. Si es otra cosa, por ejemplo, está descrito el uso de hialuronidasa también en hidroxiapatita de calcio como un tipo de manera de mejorarlo, y hay unas comunicaciones de cartas al editor de Plastic Reconstructive Surgery que habla de eso. Otro dice que es simplemente colocación de suero salino en la zona para hacer que cambie. La hialuronidasa se diluye, la ampolla de 150 unidades se diluye en 10 cc. Y eso te da a ti alrededor de 15 unidades por cc. Entonces, tú agarras la cantidad de un cc y lo colocas en toda la zona. ¿Qué otras cosas hay? El uso de los nitratos orales y pasta de nitroglicerina. Yo la he usado, por ejemplo, en mama y en abdomen, y sí mejoran las zonas de necrosis. Los esteroides endovenosos u orales, sí hay que dárselos porque muchas veces el problema es la inflamación que queda allí. Entonces la inflamación me hace compresión y la compresión me hace más problemas. El uso de, aquí lo colocan, stem cells, de células madre. Se puede utilizar también luz roja como biofotomodulación. El doctor Mariano Vélez puede hablar extensamente de ese tema y lo estoy usando desde hace mucho tiempo y gracias a Dios existe ese remedio. El uso de, la gente habla de la ozonoterapia, sí, pero la parte del ozono tendría que ver para cosas no agudas, sino más crónicas, o si tengo infecciones. Ese es lo que se plantea. Este es el caso de que yo tenga una complicación aguda. El ozono no me lo va a resolver. Me va a resolver es hacer algo que me desbloquee lo que está allí. Y el uso de cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica, como genera una mayor presión de oxígeno, pues sí me va a dar
una mayor difusión de oxígeno y que se comiencen a realizar otras si se quiere, colaterales, empiecen a abrirse colaterales porque pueden abrirse. Pero, por ejemplo, en casos de micobacterias, infecciones por micobacterias en otras partes del cuerpo, yo he usado sonoterapia y me parece espectacular. Esto es algo sacado, esto es, creo que es de febrero de este año, donde me dice que y lo saqué del Journal de Dermatología Cosmética, creo que es de marzo, febrero-marzo, donde lo transcribí. La inyección intravascular de hialuronidasa en el tratamiento de embolismo por ácido hialurónico todavía es experimental y no debe ser ofrecido a los pacientes. Entonces, por ahora lo que nosotros debemos hacer es colocarlo local, porque se sabe que local sí pasa, sí hay un cambio, sí hay paso hacia adentro de la luz del vaso. Y aquí me están hablando de qué caso puede haber ceguera como una complicación. En el caso donde exista retrógradamente y por anatomía, va a caer justamente en esa red colateral que está allí. Y en ese caso, pues lo debe tener un oftalmólogo a mano, como dice el gran maestro doctor Francisco Pérez Atamoros, donde podemos hacer una red donde tengas una persona que dé ozonoterapia, que dé oxigenoterapia hiperbárica, un oftalmólogo para atenderlo, le coloquen su hialuronidasa retrovulvar para que difunda mucho más fácil. Y vamos a hacer un ejercicio, ahora que nosotros estamos metidos en esto de la cuarentena y Netflix y todo, vamos a ver desde un punto de vista un poco más práctico lo que tiene que ver, sí, aquí me están diciendo los hilos tensores. El cuentico de los hilos tensores es el siguiente. Yo he tenido pacientes que han tenido hilos tensores en la nariz y la mayoría de esas personas lo que tienen es una pasta de cicatriz y no les duró mucho. Entonces, y antes se colocaban hilos que no se deshacían, ahora todos son reabsorbibles, pero eso les va a durar muy poco tiempo. Si tú quieres satisfacción de paciente, tienes que irte a lo que ya está establecido, porque en caso de que tengan una queja contra ti, tú tienes una gran cantidad de estudios que te avalan. Y como dijo el doctor Biggs, la piel estira. Si usted coloca hilos en un sitio que la piel estire, me puede hacer un efecto Seton. Puede ir cortando el tejido y al final no me funciona. Y otra cosa que puede ocurrir en la nariz muy fácilmente es infección. Entonces, porque tengo cerca estructuras, senos paranasales y la distancia entre donde está el hueso, pero donde está el hilo y la piel es muy cerca. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y contesto una pregunta que me acaban de hacer al final. Como estamos metidos en esto de Netflix, esta serie espectacular, La Casa de Papel, fue muy buena, pero en La Casa de Papel tenemos algo interesante, y que es que tenemos una gran cantidad de narices para estudiar. Entonces vamos a ver en algunos de ellos, no en todos, qué es lo que les podríamos hacer. El profesor, que es la persona que comanda todo, su característica es especial. Vean que su nariz es una nariz que tiende a ser ancha con unas alas bastante pronunciadas. Entonces, una persona que muy posiblemente que te vaya a pedir a consultar para que disminuyan las alas nasales, y en ese caso no es médico, sino quirúrgico. Y lo que sí se le podría hacer para que se viera menos es un relleno de dorso para que la nariz se vea mucho más alta, pero hasta allí, porque el ángulo que tiene es un ángulo que está en el límite hacia lo femenino. Si nos vamos con la otra protagonista, Tokio, que es una nariz un poco más recta, fíjense que cuando uno la ve, la nariz se ve como mucho más uniforme, y el novio, que es Río, pero cuando ves la nariz que es mucho más ancha, pero cuando ves esta foto de lado, pues ya sabes qué le podrías hacer a uno o al otro. Y esta foto se presta para poder analizar de los dos, el tratamiento de ella puede ser médico, simplemente rellenando esta zona del dorso nasal aquí. A pesar de lo que me diga mi amigo el doctor Vides, fíjate que aquí le falta una cosita de relleno. Entonces sí, pero en el caso de este chico no, porque este chico tiene una jiba tanto de hueso como de cartílago, y por más que yo quiera rellenar el dorso nasal, va a parecer a condorito. Entonces, en el caso de él es quirúrgico.
Este señor Berlín es, digamos que el super psicópata de la serie, y si se dan cuenta, hay un motivo de consulta que es que la gente se ve esta rayita que está aquí. Y esto que está aquí hundido, que es lo que llamaban el supratip, pero es que simplemente la piel de él no es tan gruesa y permite ver las estructuras mucho más fácilmente. ¿Qué se hace en este caso? Tú rellenas pegado al hueso solamente este detalle, nada más. O le pudiste colocar dorso. Si nos vamos a el rudo de la película, el Sinky, veas que es una nariz que es mucho más ancha, pero que tiene una punta muy pobre definida. Ponerle a este señor cualquier tipo de relleno en la nariz nos va a generar un problema, porque es una nariz gruesa que con el relleno va a quedar más gruesa. Entonces, en el caso de él, es preferible no hacerle nada. Y este señor, la nariz es bastante notoria. ¿Por qué? Porque es una nariz bastante larga. ¿Y qué es lo que él podría quejarse de las alas nasales? Si nosotros tratamos una línea que pase por el ángulo ocular y nos vamos hacia abajo, vean que una parte del ala nasal tiende a salir. Por lo tanto, desde el punto de vista de proporciones, tendría un exceso de alas nasales. Y en el caso de él, hacer un levantamiento de punta pudiese mejorarlo por estiramiento, pero no sería el tratamiento correcto porque el ángulo se lo colocaría más femenino. Entonces, en este caso, lo ideal es mandarle un cirujano. Esta chica, Estocolmo, fíjense que tiene una desviación nasal. Esto que está aquí, tiene, fíjense sus domos muy bien, pero hay una zona diferente de hundimiento. En el caso de ella, esto pudiese mejorarse colocando algo de relleno, una cantidad muy pequeña aquí, pegado al hueso, solamente en esta zona. Esa es mi apreciación. La inspectora, vean que ella tiene, igual que Berlín, una piel muy delgada, y esa piel muy delgada pues permite que se note mucho. Entonces, en el caso de ella que habría una nariz muy pequeña, posiblemente ella pide algo de dorso. Entonces tú puedes hacerlo desde aquí hacia adelante, porque es mucho más fácil hacerlo de aquí a aquí que de aquí hacia acá. Aquí está el hueso y es más difícil por el ángulo. Se pincha aquí, se llega hasta el final y de manera retrógrada baja. Por aquí están preguntando que en caso, bueno, vamos a ver, creo que, pues nos falta Palermo. Y vean que es una nariz mucho más gruesa, donde en el caso de él, básicamente sería la parte del dorso. Y esta es, digamos que la flor, porque la nariz de esta chica de Nairobi es una nariz muy característica, una nariz bastante larga, bastante grande, es una nariz de gitano. Y vean que tiene luz en toda la extensión de la nariz. Y si yo la veo de lado, fíjense todo, tiene jiba osteocartilaginosa. Entonces, en el caso de ella, en ella intentar hacerle rellenos no sirve, no nos va a servir. Lo de ella es quirúrgico. Hubo un doctor en internet que sacó esto. Dice que debe ser el de Culiacán, que dice que es algo llamado rinoplastia. Pero esta diferencia de nariz de ella es lo que le da el carácter. Y aquí hay que hacer hincapié en muchas cosas. Existen patrones, pero muchas veces lo que nos hace diferentes es lo que nos hace bellos. Vean cómo sería ella si le hicieran la rinoplastia. ¿Ven esa punta? Está perfecto. El doctor Vides diría, no, pues está espectacular. Pero, ¿qué pasa? Le quita el carácter, le quita parte de su aire. Entonces, muchas veces hay que respetar estas formas de ser y tratar de hacerlo lo más natural posible. La gente lo que no quiere es verse artificial. La gente no se quiere operar y por eso nosotros estamos aquí. Y cuando la gente diga, ay, pero es que se puede corregir la nariz sin pasar por el quirófano, depende, porque hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay otras que no. Esto es un tip que es las personas que tengan la punta redonda, el boxy tip, no se deben inyectar. Las personas que tengan dorso ancho no se deben inyectar si el dorso es muy marcado. Si las atemetías son muy marcadas, las vamos a maquillar, pero no las vamos a quitar. Las narices mestizas son bien difíciles, son más quirúrgicas
Y las cirugías previas colocamos más o menos porque no sabemos realmente con qué nos podemos encontrar. Ya va, ¿qué más aquí? Ok. Hasta aquí el tema. Les recuerdo igual las conferencias del día de mañana a las 5 a Manuel y a las 6 a Paola. Y vamos a contestar unas preguntitas que estaban por aquí. Me estaban diciendo el manejo en punta nasal de 3 puntos con cánula o aguja no, con cánula solamente. Y es más superficial en la aplicación que el dorso. Realmente te vas lo más profundo que se pueda y punto. Aquí, mientras más profundo, es mucho mejor. Si producimos parestesia al pinchar un nervio, ¿qué tratamiento sería el adecuado? No hacerle nada al paciente en ese momento, porque si le da parestesia y le dolió, mejor no hacerlo. Aquí las punciones deben ser muy pequeñas. Si yo voy a entrar en el dorso y pincho solamente en el dorso, es algo muy superficial. Ahora, si yo me voy directamente a troncular, eso es otra cosa. Porque yo puedo producir anestesia en toda la zona. Y para tratamiento de parestesias ya tengo que ver, existe la biofotomodulación, la luz roja, existen los esteroides, existen el gabapentin como una manera de mejorar esa parte. Así que creo que una de las maneras de hacer que el paciente no le duela, pues es tratando de hacer prevención. Y colocarle frío y todo eso. ¿Qué no hacer para evitar oclusión de arteria retinal? Lo que acabamos de ver, utilizar cánula en lugar de aguja. ¿Qué otras más preguntas tenemos por aquí? ¿Cuál de los Filderm usas en la nariz? Utilizo generalmente el medio, el de reticulación media y el de reticulación máxima, el Face Shape. Y el de Face Shape lo utilizo a nivel de la punta para que dure un poco más de tiempo. Y las cantidades que pongo son muy pequeñas, realmente muy pequeñas. Tengo muchos agradecimientos por acá, muchas gracias a todos. Aquí el uso de gabapentin. En el gabapentin, tú tienes 150, 300 y creo que 600 miligramos. Tú puedes empezar con tratamientos pequeños, pero eso el efecto real se va a sentir a partir de las tercer o cuarto día. La gente empieza a sentir, la gente se marea mucho. Entonces, es una manera de darlo para hacer prevención. Pero el uso de la luz roja para biofotomodulación, luz roja, hay unos que tienen también una parte de infrarrojo, sería espectacular. Doctor, un comentario que quería hacer, doctor. Diga, maestro. Dos cositas, y disculpe que lo interrumpa. Bueno, antes que todo, recordarles el día de mañana la videoconferencia con el doctor Manuel Romera, presentaciones médicas efectivas. La otra es, la próxima semana, doctor, vamos a tener una conferencia con el mismo doctor Vivas que se va a llamar labiomodelación. Vamos a trabajar más o menos el mismo esquema con anatomía, aplicaciones y las complicaciones que pueden tener los procedimientos a nivel de labio. A pesar de que todo parece muy sencillo, como dice usted, doctor Viva, nada es sencillo, todo puede tener una complicación. Entonces, bueno, estar preparado al momento de tener una complicación. Y la otra cosa que quería aclarar es que el distribuidor en República Dominicana, para la gente que tenemos de República Dominicana, que gracias por acudir al llamado, el distribuidor en República Dominicana es el señor Federico Ajo y su empresa es Skin Service. En el resto de Latinoamérica, todos los países tiene cada uno una empresa que se llama Global Skin. Simplemente con acudir a nuestros representantes de cada país, van a obtener todos los productos de los que les habla el doctor Vides, perdón, de los que habla el doctor Vides, de los que les habla el doctor Vivas también, como son nuestra toxina Nabota, nuestro relleno que es el Filder y nuestros hilos tensores como es el Belalif. Doctor, disculpe. Permiso, Rubén. Dígame. Rubén, digo, gracias por la aclaración, pero no hay una forma de que el médico haga su sugerencia de qué tema le puede interesar. O sea, okay. Eso está interesante. Claro, eso está. Como eso tenemos está. Un mes de, no ve una forma de que el médico haga la sugerencia. Me parece excelente, doctor. Si quiere, pueden anotar ya voy a anotar aquí en el chat mi correo para que de esa forma me puedan escribir ahí qué es lo que quieren y por ahí vamos buscando el expositor.
Ajá, voy a colocar aquí en el chat, para los que deseen, para las charlas de mañana, la del doctor Romero está abierta, pero la de la doctora Paola, envíenle por favor un mensaje en Instagram a @somed.rd, porque ellos son los que tienen la posibilidad de entrarlo y las claves para entrar a la conferencia. Claro, entonces ahí está mi correo, que es gdventas@globalskinpanama.com. Por ahí me pueden escribir, mi nombre es Rubén Pérez, yo soy el gerente de venta de Farmavital para Latinoamérica. Me pueden escribir, me hacen la sugerencia de qué tema quieren que hablemos y lo podemos hacer. Pero ya entonces, ya el doctor Vivas está comprometido para la próxima semana conversarnos un poco sobre la biomodelación con relleno. Más o menos el mismo esquema, como les digo, anatomía, aplicaciones y las complicaciones que pueden haber en este tipo de procedimientos. Gracias, Sí, doctor. gracias. Aquí bueno, hay ciertas preguntas que salieron. Sí, Nos vamos otra vez que la parte de la sí, cánula. Utilizo cánula puede, 25. claro, puede ir haciendo una revisión Ujú. del chat, doctor, a ver si hay alguna pregunta que se haya quedado Estoy sin en eso por responder. ahí, estoy en eso por ahí. Bueno, por aquí estaba haciendo, a mi amiga Pilar, creo que le hice algo de spoiler de La Casa de Papel, pero ni modo. O sea, no hablé mucho, así que, pero Tokio está bien. Estaba Tokio está grabando, bien. vale. Todo el mundo está bien. Me lo borro. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que tengan por acá? ¿Alguna otra cosa? Cuando hagamos la de la biomodelación, hay una amiga mía que le decíamos la Bemba, porque tenía labios muy grandes. Esa conferencia va a estar dada para ella, para que ella sepa qué pasa con sus labios. Así que se le agradece a todos por su asistencia. Creo que Rubén algo pasó que como que se fue. No sé qué le pasó. No, Ah, no, no, aquí ya estoy. volvió, ya Aquí volvió. estoy, sí. Se huyó. No, 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 doctor, no piense que yo vi. Mire, y Ok, como dice el doctor Viva, o sea, eso nos quita carácter. Ese es el caso mío, no podemos hacernos nada porque me quita carácter. sí, sí, sí. Mira mi carácter con la Liga de la Justicia. Mira. Aquí, me están diciendo aquí que si tienen complicaciones con hidroxiapatita de calcio. Yo no he tenido complicaciones con hidroxiapatita de calcio más que zonas de enrojecimiento y personas que se inflaman mucho. Y para eso utilizo en los pacientes que pasa eso, depomedraol, que es el uso de esteroides de depósito, porque básicamente es un efecto de reacción de hipersensibilidad. Retardada, pero es hipersensibilidad al final. Y hay estudios que dicen, o no son estudios, son cartas al director y anécdotas donde gente le ha colocado a la hidroxiapatita solución y se meten en el sitio con la cánula y meten solución salina y eso hace que se vaya más rápido. Yo tengo una teoría que esa se la lanzo a mi profesor, el doctor Mariano Vélez, que me está viendo aquí desde Barcelona, que él es un tipo extremadamente inteligente. Si la hidroxiapatita es calcio y cuando tomo Coca-Cola por el ácido fosfórico yo elimino calcio, será interesante para poder hacer algo, mandar a la gente que tenga con hidroxiapatita, mandar a tomar gaseosas para que eso baje. Aquí está difícil hacer estudios de ese tipo, pero yo de repente ya en Barcelona sí puede y lo puede hacer. Se trabaja profundo la hidroxiapatita, sí, bien profundo. Puedo poner ácido hialurónico, por supuesto. El hialurónico se pone en cualquier parte. El único sitio donde yo puedo decir que el hialurónico no lo pongo es en el párpado inferior, más cercano desde el reborde hacia la parte de arriba, porque tiende a hacer efecto Tyndall. Y si es muy superficial, tiende a hacer edema. Y todos estos hialurónicos tienen un detalle, que ellos captan agua. Ellos están prácticamente secos, ellos van a traer agua hacia ellos. Y eso va a hacer que lo que tú coloques luego aumente. Entonces, lo ideal es no sobrellenar, no ponerlo más de lo que está. No he tenido complicaciones oclusivas con hidroxiapatita de calcio porque siempre me voy profundo. La hidroxiapatita de calcio
en tejido blando va a ser una remodelación, se va a ir, las esferas de calcio van a ir desapareciendo. Mi compañera la doctora Natalie Díaz habló ayer de eso y es un modelador. O sea, ahí lo que va a hacer es generación de colágeno, así como el Novetafil, como la policaprolactona. Pero, ¿qué hacer en caso de una complicación oclusiva con ellos? O sea, debe ser una cantidad muy grande y generalmente tienes que ver, va a depender si la cánula entró o no en el sitio y de todo si es de manera retrógrada, si lo haces con una jeringa muy grande con mucha presión. O sea, hay muchas cosas que son de alguna manera factores que van en contra. ¿Qué hay que hacer? Mantener de alguna manera la seguridad. ¿Cómo la mantener? Para colocar todo. Por aquí dice, no se vio el chat del correo para los temas de interés, gdventas@globalskinpanama.com. En gdventas, ahí está. Entonces, en este caso, podemos utilizar todo, podemos hacer una selección del paciente que vayamos a hacer, pero hay que tener seguridad. Y si en algún momento ustedes dudan, saquen la aguja y digan al paciente, vamos a hacer otra cosa, vamos a revisar. Global Skin. Doctor, Están preguntando. importante que responda a los saludos, doctor. Tiene mucha gente ahí. No, es que toda esta gente, o sea, muchas gracias a todos, porque de Bolivia, de todas partes. Muchísimas gracias a todos. Bolivia, Centroamérica, Barcelona, o sea, Venezuela, espectacular. Tengo varios amigos que les hice el llenado e inclusive yo la posteé en LinkedIn. Yo tengo alrededor de unos 6,000 contactos en LinkedIn y bueno, alguien verá y alguien se meterá y veremos. Mira, el doctor Agdalí de Venezuela, Carlos. Ajá, ¿dónde estamos? Dice aquí, algo aquí. Ok. Pues nada, aquí estamos. Muchas gracias a todos por esto y vamos a ver cuándo se puede viajar, pero mientras no se pueda viajar, pues estamos aquí. Sí. Qué importante también. Aquí la parte práctica es muy importante, por esto no lo podemos hacer, no podemos tener videos. Creo que la parte de inyección es mucho mejor. Y que tienen que practicar ustedes con la cánula en la mano con sus pacientes. Sí, así que nada, muchas gracias. De todas maneras, quienes conocen y han asistido a nuestros talleres, doctor, saben que siempre la parte práctica está incluida. Siempre que vayan a los talleres donde estemos nosotros, Global Skin Latinoamérica y Skin Service, saben que van a ver siempre la parte práctica porque sabemos que eso es muy importante, que la gente esté viendo ahí y que esté lo más cerca de la vivencia activa que realiza nuestros expositores en cada presentación. Entonces nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Que pase buena tarde. Buenas tardes a todos. Gracias a todos.